Muchas gracias, señora Pili, por sus palabras. A continuación, los comentarios a la obra de Manuel Escorza por el señor Osvaldo Reynoso. Manuel Escorza ha sido un magnífico político, como ya se ha dicho, un buen poeta, magnífico narrador, un gran empresario, un difusor de la cultura y un gran amigo. Es decir, en esta noche no sé cuál de los temas tomar para unirme a este homenaje que la Universidad de las Peruanas le rinde a propósito de que en este año él hubiera cumplido 80 años. Es un personaje múltiple que en todas sus actividades destacó. No solamente destacó, sino brilló por su inteligencia, por su ingenio y por la gran amistad que demostraba a las personas. Y me impresionó su poesía. Era una poesía de gran imagen y sobre todo de gran ritmo, porque a veces los poetas creen que hacer poesía simplemente es poner un verso y detrás de otro, no. Manuel Escorza tenía un fino oído y me agradaba leer sus poemas en voz alta, como se debe leer la buena poesía. Lo conocí precisamente en un bar emblemático de esa época, que era el bar Palermo. Él también era contertulio del bar Palermo, ¿no? Él nos hablaba de su experiencia tanto poética como política en México. En México presentó 3 poemarios a un concurso con diferentes seudónimos y los 3 ganaron, primero, segundo y tercer puesto. Cuando los miembros del jurado se dieron cuenta, no tuvieron pues que dar primero, segundo y tercer premio a un solo poeta, que era Manuel Escorza. Yo creo, este es un llamado a los dirigentes de esta Cámara del Libro. Esta Cámara del Libro tiene la obligación de hacer un gran homenaje a Manuel Escorza, porque en realidad él fue precursor de este tipo de ferias de libros. Con el libro que ponía en la mano de la gente pobre del Perú. Y digo que nos abrió los ojos a los escritores porque nosotros estábamos acostumbrados a que las editoriales o las librerías nos hacían un favor a publicar nuestros libros y a venderlos. ¿Por qué digo que Escorza a los escritores nos abrió los ojos? Porque la ambición de todo escritor es vivir de lo que escribe. Y en el Perú hasta ahora es difícil vivir de lo que uno escribe. Es muy difícil. En ese entonces no habíamos visto la posibilidad de un mercado. Claro que no nos iba a permitir vivir de lo que escribíamos, pero en cierta forma darnos alguna calidad de vida. Y comenzamos a valorar lo que nosotros escribíamos. Y esta actitud de Escorza también nos abrió los ojos, porque antes nosotros a nuestros libros les poníamos títulos demasiado literarios. Pero a partir de eso, si ustedes revisan los títulos de los libros que a continuación van a publicarse en el Perú, van a tener otro matiz. Porque en última instancia un libro de relatos va para un gran público. Y no estoy hablando de sometimiento al mercado, sino simplemente de la posición del escritor. Eso nos hizo ver Escorza, y por eso yo le agradezco. Claro que ahora eso se ha tergiversado con el neoliberalismo y con el consumo, en donde el escritor, es decir, manejan estudios de mercado, etcétera, etcétera, y dan al público libros que yo he calificado de libros basura o libros descartados. Esta es una de las facetas importantes de Escorza en lo que se refiere
a la actitud de los escritores frente a su público y frente al mercado, sin llegar al consumismo. Además, uno emplea horas escribir una novela. Y eso, ahí se va la vida, se va el tiempo. Y como retribución, no se recibe nada. Scorza abrió ese camino en el Perú. Yo no soy crítico de literatura, no soy crítico académico. Abro un libro de crítica académica ahora y me mareo. Ya no entiendo las palabras que emplean. Pero eso no quiere decir que no tenga una apreciación del lector. Se ha hablado mucho de que algunos fragmentos, algunas partes de toda la obra de Scorza linda con el realismo mágico. Pero yo no creo eso. Yo creo que el realismo mágico ha sido inventado por los europeos. Porque los escritores de acá, de América Latina, lo único que hemos hecho es escribir lo que vemos, lo que la gente piensa. Somos realistas. Pero para un lector europeo, eso es pues magia. Y entonces ahí vino el realismo mágico. Y por eso se dijo que la obra de Scorza habían partes del realismo mágico. A mí me parece que no. Que es la realidad peruana y la imaginación del pueblo peruano. Y es una novela realista. Por otra parte, ya he leído un ensayo que me parece muy interesante, que dice que Scorza es el autor de la croninovela. Croninovela. Se puso de moda, después se hacía un reportaje a una familia y luego se transcribía eso y se daba como un testimonio de una familia, y en cierta forma se empleaban algunas técnicas literarias. En el caso de Scorza no hay eso, hay un trabajo, sí, de investigación. Hay personajes que los podemos encontrar hasta ahora. Ledesma, que vive. Él tomó esos personajes y los transformó en personajes de ficción. Por eso es que a su obra se le da el nombre de novela. Una cosa es la realidad real, lo que sucedió ahí, lo que cuenta, ese material histórico, y otra cosa es trabajar ese material y darle una estructura de novela. En el momento que se le da una estructura de novela, ya deja de ser historia. Ahora, crónica novela me parece un poco forzada la expresión. Yo creo que es una novela que trata eminentemente, es un mundo ficticio que tiene sus raíces profundas en la realidad peruana. Y eso es lo que hace un verdadero novelista.